Mi casa se encuentra ubicada en el Cerro del Vigilante, en la colonia Romero de Terreros. Es una casa común, solo que un poco vieja. Cuando la compraron mis padres, ya tenía un par de décadas de ser construida y eso fue hace 18 años. De chico uno cree en fantasmas, pero le da una explicación irreal, como si fueran seres que vinieran de otro planeta, específicamente a asustarnos. Con el tiempo he aprendido que esa tal vez no sea la razón más veraz, ya que he llegado a la conclusión de que los fantasmas sí existen, pero no para hacernos la vida miserable, sino para mejorar la suya. Tenía 8 años cuando ocurrió el primer suceso paranormal en mi casa. No sé si llamarlo así, pero recuerdo el miedo escalofriante que sentimos mi hermana y yo. Dormíamos en el mismo cuarto cuando un día, al estar ya a punto de entrar al país de los sueños, nos despertaron unos pasos un tanto toscos cerca de la puerta de nuestra recámara. Mi hermana en su cama y yo en la mía. Permanecimos asustadas sin decir palabra alguna, hasta que decidimos pasar la noche en el cuarto de mis padres. Los años pasaron y los sucesos no se detuvieron. De hecho, se han vuelto algo constante y algo con lo que hasta cierto punto hemos aprendido a vivir. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía unos 9 años, estaba jugando en su cuarto, cuando de pronto vio a un hombre viejo parado en el pasillo. Fue hacia mi mamá y le preguntó que por qué había un hombre en la casa. Cuando mi mamá asustada fue a revisar, ya no había nadie. Al poco tiempo se acercó la Navidad. Recuerdo que estaba en mi cuarto arreglándome para la cena cuando de pronto oí que gritaban mi nombre. Era una voz femenina, por lo que intuí que era mi madre, la única mujer en la casa en ese momento. Jessica, oía, y yo, reaccionando, contestaba que, después de 3 veces que me gritaran, me harté y salí a buscar a mi mamá, para ver qué era lo que quería, y resultó que nadie me había llamado. Esa misma Navidad, toda mi familia se encontraba sentada en la sala y la puerta estaba abierta. Mi hermana vio pasar a un hombre vestido de blanco y se desconcertó, pero pensando que era una alucinación, decidió no hacerle caso. Casi inmediatamente después su mirada se juntó con la de mi tía, quien había visto la misma imagen en el mismo lugar. Por otra parte, hace apenas unas semanas me encontraba muy preocupada buscando un libro. Se lo había pedido a mi papá y me dijo que no lo tenía. Entonces busqué en internet el cuento que necesitaba leer del libro, pero no corrí con suerte. De pronto sonó el teléfono. Para ir a contestar se debe pasar por enfrente de un librero, y entonces me detuve en un punto sin saber la razón. Cuando regresé de contestar la llamada, volví al punto donde me había quedado pensativa, y ahí estaba el libro que buscaba. Todas estas historias son reales. Y ha pasado tanto tiempo desde que nos mudamos que me he acostumbrado a la idea de que alguien cohabita con nosotros. Quizá es alguien muy culto que lee en sus ratos libres, o tal vez sea alguien que vivía en la que ahora es mi casa, que simplemente la extraña y merodea por sus pasillos en busca de tranquilidad, escapando un poco, quizá, del ajetreado mundo espiritual. Esta historia me la relató mi primo. Es algo que le sucedió a su hija. Mi primo tiene 35 años y su hija 4 años. La historia es así. Un día como cualquier otro llegaron a su casa y llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente, la niña les comentó que por la noche jugaba con una señora y que le platicaba muchas cosas. Mi primo y su esposa no le dieron mucha importancia porque creían que a lo mejor había sido solo un sueño de la niña. Pero pasaron los días y la niña continuaba platicando lo mismo de que jugaba con una señora. Un día, la esposa de mi primo le preguntó que cómo se llamaba la señora y le dijo que se llamaba Josefina, lo cual le cayó de sorpresa porque la abuela de Blanca, la esposa de mi primo, se llama así, pero había muerto hace ya muchos años y ni siquiera ella la había conocido. Un día Blanca llevó a su hija con su mamá y le comentó lo sucedido, por lo que la mamá decidió enseñarle unas fotografías que tenía guardadas en un cuarto de la azotea, que nadie había visto, mucho menos la niña. Ya sacándolas deciden enseñárselas a la niña, y en esa foto donde hay varias personas le preguntan que cuál de ellas es con la que juega por las noches, y ella señala a una señora,
y así en todas las fotos que le mostraron en donde salía esta señora. La niña señalaba siempre que era esa la persona con quien jugaba. Asustada, la esposa de mi primo le habla a su trabajo y le cuenta lo sucedido. Mi primo decide llevar a la niña a la iglesia. Ya en la iglesia, el padre le realizó como una especie de exorcismo y le dijo a mi primo que la niña no tenía nada y que lo único que podía hacer es ofrecerle una misa a esa señora. La esposa de mi primo decidió que la misa se la organizaría su papá, de ella, porque el señor no había asistido al velorio de su mamá y creyeron que él era el indicado para realizarle la misa. Después de realizarle la misa, ese día en la noche llevaron a la niña a acostar. Al día siguiente la niña dijo que la señora se había enojado y que por su culpa ya no iba a jugar ni platicar más con ella. Desde ahí ya nunca la volvió a mencionar. En un viaje a Monterrey, a uno de mis primos se le ocurrió que nos fuéramos en camioneta. Salimos del Distrito Federal a las 11:30 de la noche y después de un largo viaje llegamos a un pueblo llamado San José. A 1 hora de Monterrey. Ya teníamos hambre y nos detuvimos en uno de esos típicos puestos de carnitas de la carretera. Platicando con la persona que atendía, por alguna razón sugirió el tema de la recogida de gente en la carretera. La persona aquella nos sugirió no detenernos en el tramo de carretera siguiente y mucho menos recoger a alguna persona para llevarla. ¿Por qué razón? No lo sabíamos. Nos fuimos y aproximadamente 5 minutos más tarde en la carretera vimos a una mujer, que por cierto parecía muy bella. Esta nos hace una señal de que si no la llevábamos, por miedo a lo que nos había dicho la persona de las carnitas, mejor nos seguimos de frente. Lo peor que se imaginen pasó. La persona que nos había hecho la señal estaba detrás de nosotros, no atrás de la camioneta, estaba en el asiento de atrás y nos dice: ¿por qué nos separaron? Sí, el susto de mi vida. Nos paramos para ver qué era lo que pasaba y, oh sorpresa, no había mujer bella ni nada por el estilo. En ese pueblo hay una leyenda de una mujer que guía a las personas por el camino. Supongo que esa era la mujer, solo que nosotros no quisimos que fuera nuestra guía de turista. Hace más o menos 5 años fui a un campamento en Veracruz, en donde el señor que dirigía el campamento nos contaba historias y leyendas de lo que pasaba en los alrededores del lugar, o vivencias que implicaban leyendas. Una de las cosas que nos contó fue la historia de los chaneques. Se dice que los espíritus de niños que no fueron bautizados y que viven en las lagunas como si fueran duendes que hacen travesuras. Lo malo de estos espíritus es que se dice que se les meten a los niños menores de 12 años, porque es cuando todavía son inocentes y son capaces de jugar y creer todo lo que ven. El problema de que se les meta un chaneque es que empiezan a enfermarse de cosas extrañas y desconocidas para los médicos. El señor nos contó que en las lagunas cercanas a donde estábamos era muy fácil que los niños se metieran a nadar y que sus mamás debían tenerlos siempre a la vista o evitar que se metan a las lagunas. Un día hubo un niño que se metió y siguió los consejos y los juegos de otros pequeños, sin saber que este era un chaneque. Cuando el niño estaba jugando, el chaneque comenzó a tener contacto más cercano con el pequeño hasta que se metió en su cuerpo. El niño no sabía lo que pasaba y fue con su mamá. Después de cierto tiempo, el pequeño comenzó a enfermar. Cada vez tenía más síntomas como temperatura, ronchas, caída de cabello, pero los médicos nunca supieron qué era lo que tenía. La madre del niño, desesperada, tuvo que acudir con un curandero, y cuando este vio a su hijo le dijo que ya estaba muy grave, que el chaneque estaba muy arraigado en él y que no iba a salir ni a descansar hasta que el niño muriera. Trataron de hacer exorcismos, pero dicen que el mal del pequeño era tan fuerte que cuando el curandero le agarró la mano se empezó a formar un remolino, como si fuera una visión. El pequeño murió y nunca se supo qué fue realmente lo que tenía. Y así como ese niño murió debido a algo desconocido, existen muchas historias acerca de los chaneques, de manera que realmente cualquiera preferiría que sus hijos no se acercasen más a las lagunas. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video.
No se les olvide que pueden seguir mandando sus historias al correo que aparecerá en pantalla o mandarlo por mensaje privado si es que estás en Facebook. También no olvides suscribirte a este canal, ya que es muy fácil, solamente le tienes que apretar al botón rojo que dice suscribirte y ya estaría. Por mi parte, esto ha sido todo, nos vemos, hasta la próxima.